Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire. Hoy nos encontramos con Valdir Ochoa, un experto en ciudades, además fundador del medio de la Network. Valdir, bienvenido a Ágora al aire. Hola, ¿cómo estás, María Camila? Un saludo a todos los televidentes, seguidores de Ágora y también de este medio de comunicación en esta zona de la ciudad. Y bueno, un placer acompañarlos y a su disposición. Muchísimas gracias, Valdir. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Valdir Ochoa? Yo soy un licenciado en idiomas que ha tenido durante toda su vida una inclinación por el periodismo. He trabajado en medios desde el año 1995. Empecé trabajando en radio. Y a partir de ese ejercicio periodístico he tenido también la oportunidad de participar en el servicio público, de servir en lo público. Y esencialmente he sido un periodista dedicado a su labor durante muchos años y bueno, ya después dedicado a temas justamente de comunicación política, de comunicación pública. Y de esa experiencia del servicio público es que viene pues el interés por las ciudades, el interés por la vida urbana. Y en 2016 con un grupo de amigos que también habían hecho parte del servicio público creamos la Network, en ese momento una plataforma digital, una plataforma colaborativa donde conversábamos temas de ciudad, y a eso me he dedicado los últimos años alternando pues con trabajos de consultoría y eso. Valdir es licenciado en idiomas, que construye una pasión por las ciudades. ¿Cómo tejes ese puente? Porque además los idiomas permiten abrir esa mente a nuevas culturas, entender desde otros lugares también esa diversidad. Sí, digamos que más allá de las ciudades, pues siempre hubo una afinidad muy grande entre mi carrera profesional y el ejercicio periodístico, porque pues finalmente hay un sentido humanista, hay una vocación humanista y de humanidades detrás de esa formación intelectual y académica, y pues creo, como lo decía el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, que eres uno de los más grandes periodistas que hemos tenido en la historia, que los cínicos no pueden ser periodistas, el periodismo no es un trabajo para cínicos, y que justamente los que aspiren a hacer periodismo tienen que ser sobre todo buenos seres humanos. Entonces creo que ahí convergía pues de una manera muy transparente esa digamos vocación y ese espíritu, y lo que he hecho es a través de los medios justamente construir desde esa lógica, y ya pues desde el servicio público también muy conectado con las realidades de la gente, muy conectado con entender las dinámicas sociales, con entender en este caso pues de los últimos años, como te he dicho, la ciudad, pero digamos que lo más importante ahí es la conexión con lo humano. ¿Cómo ha sido esa sensibilidad al momento de leer las ciudades, entendiendo las ciudades como ese producto de la interacción humana? Sí, bueno, ahí hay una cosa importante que decir, y es que nuestra vida hoy es prácticamente urbana. O sea, en el caso, por ejemplo, de América Latina, casi el 80% de los habitantes de esta región vivimos en ciudades. O sea, eso es un cambio ya de lógica, pues, porque antes pues hablábamos siempre de esa relación campo-ciudad, que sigue existiendo, que sigue siendo importante, pero la mayoría hoy de los seres humanos vivimos en ciudades. Esas ciudades tienen unos fenómenos, tienen unos problemas a los que hay que buscarle soluciones, y cada vez hay más, digamos, interés en los tomadores de decisión, en los planificadores, en los gobernantes, de justamente buscar soluciones a esos problemas, que son problemas de la operación misma, de la operatividad misma de una ciudad, como es la movilidad, como es el tráfico, como puede ser la educación, las infraestructuras, pero hoy van surgiendo otros a partir de la pandemia, pues igual de importantes, o después de la pandemia. Hoy, por ejemplo, que es uno de los temas que más me apasiona en este momento, el tema de la salud mental es un tema primordial en la agenda de una ciudad, en la agenda urbana. Entonces ahí, digamos, hay que advertirle a la gente que tenemos que construir mejores ciudades y que no estamos realmente pensando las ciudades. O sea, son muy pocas las personas las que se sientan a
a decir, bueno, ¿y qué ciudad queremos para nosotros? ¿Qué ciudad queremos para el futuro? Por supuesto, pues siempre se va a unos lugares comunes, entonces se habla de la salud, se habla de la educación, se habla de la seguridad, pero pues hay muchas facetas mucho más complejas y mucho más interesantes desde la ciudad que hay que tener en cuenta y que la gente realmente no las tiene muy claras o no las percibe. Entonces, por eso es que le vimos sentido en su momento a crear la network, porque la network generaba unas conversaciones alrededor de los temas de ciudades y sobre todo pues de lo que llamamos hoy ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudadanía sostenible, porque pues finalmente las ciudades las hacemos nosotros los seres humanos, las ciudades sobre todo un constructo humano, no son los edificios, no son los carros, no son las autopistas, somos nosotros las personas, entonces pues también hay que construir una ciudadanía sostenible para que esas ciudades funcionen. Entonces esa es un poco digamos la realidad de por qué llegué a ese tema y por qué ese tema pues todavía me sigue generando sensibilidad pues e interés. Hay una pregunta que me gustaría hacerte porque conozco de tu sensibilidad con el tema humano, sobre todo con la salud mental que nos atraviesa de manera integral, pero también pensar la ciudad como un gran cuerpo. Y de hecho, cada parte de nuestro cuerpo cumple con una función vital específica y las ciudades tienen pequeños nichos que cumplen unas funciones vitales específicas. Así como nosotros deberíamos cuidar nuestro cuerpo en esa integralidad, nosotros cómo podemos pensarnos también esas ciudades de manera más integral y también esa relación de la ciudadanía con la ciudad. Sí, eso que propones es muy interesante y lo hablaba con un personaje que fue hace poco candidato a un cargo de elección popular porque hablábamos incluso cómo había que mirar a Antioquia. Él es una persona pues que tiene, digamos, una formación sobre todo de salud pública. Entonces le decía yo que teníamos que mirar en el caso de Antioquia como un organismo vivo y como un cuerpo que tiene justamente zonas donde hay dolencias y hay problemas, digamos, profundos, ¿cierto? Entonces, cómo en esas zonas hay que hacer intervenciones desde el punto de vista o desde la mirada médica, pero llevada a el terreno de la función pública. De hecho, hay una experiencia muy bonita que se dio con el exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. Rodrigo Guerrero tenía si mal no lo recuerdo, tenía una especialidad en temas de salud pública y justamente cuando fue alcalde empezó a desarrollar estrategias alrededor de la seguridad conectadas con el tema de la epidemiología, viendo la violencia como un tema de salud pública, un problema epidemiológico, ¿cierto? De hecho, eso le permitió ganar unos reconocimientos internacionales en su momento para la ciudad. Entonces, por supuesto, las ciudades son organismos vivos. Las ciudades tienen puntos neurálgicos, puntos donde hay que hacer énfasis porque cuando no se hacen, el cuerpo falla, ¿cierto? Uno tiene que ejercitar el cuerpo, mover el cuerpo, tiene que atender esas dolencias que tiene en algún lugar. Y por eso desde el punto de vista urbanístico se habla de acupuntura urbana, de intervenciones muy puntuales en ciertas zonas de las ciudades que son necesarias desde lo urbanístico, pero también desde lo social para poder justamente generar equilibrio en esa ciudad y en esa urbe, llámala como quieras. Por supuesto es más fácil hacerlo en espacios pequeños, en urbes pequeñas, que en megalópolis o en metrópolis ya muy grandes. Pero es una mirada muy interesante que no creo que todos lo hagan, que vale la pena explorar más sobre ella, de mirar la ciudad como un organismo vivo y entonces en esa ciudad cuáles son esos temas que hay que atender para que haya buena salud de la ciudad. Porque finalmente una ciudad saludable es una ciudad no solamente que se mira desde la salud pública, sino que se mira desde toda esa integralidad del resto de áreas sociales y de infraestructuras y las que quieras de seguridad, pero cómo se integran todas y cómo hay una integralidad entre ellas. Eso me lleva también a hablarte un poco tuve la experiencia de participar en la anterior administración departamental y una obsesión que traía, pues ya te lo he dicho y le decía a los seguidores, traigo hace muchos años una inquietud sobre el tema de salud mental y entonces
tuve la oportunidad de incidir en el plan de gobierno. En ese momento el candidato proponía un programa que llamamos Salud para el Alma. Fue una iniciativa mía en ese primer momento cuando discutíamos el plan de gobierno, la propuesta de gobierno, y luego se materializó ya como gobierno departamental. Y una de las cosas en las que más trabajábamos y más intentamos hacer, que es muy difícil, hay que decirlo, pues no pudimos tener éxito definitivo sobre eso, y eso es parte de los aprendizajes. Uno de los asuntos en los que más trabajábamos era cómo entendíamos la salud mental, no solo desde el área de salud pública, desde el área de salud que es la Secretaría de Salud, sino que la entendíamos como un tema transversal a muchas áreas del departamento y a muchas áreas de la gestión de gobierno departamental. Entonces, hombre, es importante para la salud mental tener hogares donde no haya violencia intrafamiliar. Es importante para la salud mental de un territorio, llámese una ciudad o un departamento o un estado, que no haya violencias contra las mujeres. Es importante para la salud mental de un territorio que los niños tengan acceso a alimentación y a una buena nutrición. Es imprescindible en el tema de salud mental que un territorio tenga espacios públicos para el disfrute, tenga parques, tenga zonas verdes, tenga sectores arborizados. Es importante para el tema de salud mental en un territorio que la gente tenga viviendas dignas, que no vivan 10 personas en una casa de 40 metros cuadrados o en un rancho de 40 metros cuadrados que ni siquiera tiene un piso, ¿cierto? Entonces, cuando construíamos Salud para el Alma y cuando desarrollábamos e implementábamos Salud para el Alma, nos sentábamos en esas conversaciones con todos esos responsables de esas áreas para que todos entendieran que era un tema integral. Entonces, ahí es donde, reitero, es muy importante entender los territorios como unos organismos vivos y que todas esas áreas de gestión pública deben trabajar en integralidad para atender esos problemas y para que esa ciudad, que es un cuerpo y un organismo vivo, funcione bien. Porque si yo tengo aquí mi mano izquierda y esta otra mano la tengo guardada, y entonces piensa que esta es una secretaría de salud y esta es una secretaría de seguridad, pues mi cuerpo no va a estar funcionando bien, ¿cierto? Total. O no va a estar funcionando en equilibrio. Entonces, por eso es importante la acción de todas las áreas de gestión pública alrededor de ese concepto de una ciudad como un organismo vivo que, por supuesto, ya en todas las, digamos, en el argot que hay de todos estos temas urbanos, pues es lo que hoy de alguna manera se habla de ciudad saludable, ¿cierto? Una ciudad saludable. Digamos que hay episodios en la vida que son bastante retadores y llevan al límite nuestras condiciones afectando nuestra salud mental en la vida personal. ¿Qué pasa cuando falla la cabeza de las ciudades? En este caso serían los gobiernos. ¿Cómo nosotros podemos... ¿Cuáles han sido los mayores retos? ¿Cuáles han sido esos mayores retos de, digamos, atender la salud, la cabeza de la ciudad, la salud mental de las ciudades? Es un tema interesante. Entre otras, me haces pensar si realmente un gobierno es la cabeza de la ciudad. Yo no lo tengo tan claro. Interesante, sí. Porque creo que las ciudades tienen unas dinámicas y tienen unas lógicas que trascienden justamente también cualquier ejercicio del gobernante. De hecho, es a veces difícil para un gobernante. Yo creo que un gobernante finalmente es un gestor de ese cuerpo, pero no sé si lo domina, lo maneja, es la cabeza, no. Él trata de gestionar un cuerpo, le entrega, es como, a ver, no sé si cabe la analogía, pero es como, a mí me entregan la tutoría de un adulto mayor o de un adulto y yo tengo que estar pendiente que él esté funcional y trabaje bien y haga sus cosas. Y lo veo más así como como al gobernante. Pero finalmente, respondiendo de alguna manera a tu pregunta, creo que fallamos los ciudadanos cuando escogemos mal a esos tutores, pues que en este símil que yo utilizo, sí, son los que se encargan de la ciudad. Somos finalmente nosotros los que fallamos. Fallamos por un asunto que es fundamental y que es la gran tragedia
hoy de ser ciudadanos y de lo público, y es que lo público no le interesa a la gente. Al ciudadano común y corriente no le interesa lo público. Y ese es un problema hoy estructural. Por eso es tan fácil que llegue cualquier personaje a gobernar, por eso es tan fácil que con mentiras se llegue al poder en cualquier nivel, porque la gente está totalmente desconectada del ser público. Por supuesto, tampoco voy a criticar a nadie porque finalmente todos estamos preocupados por una supervivencia, ¿cierto? Total. Entonces un ser humano está preocupado es por cómo lleva comida hoy a la casa, no por cómo diablos lo está gobernando el alcalde. De pronto le interesa si le toca un tema en común. Si le quitan, no sé, recibe un subsidio del municipio, de la ciudad donde está, entonces ya le están tocando directamente su preocupación o su interés, pero mientras tanto no le interesa nada más, y no vive informado, y esa información que le llega es muy precaria, y sobre esa información precaria define o no si están haciendo bien o mal la tarea de gobierno. Entonces, quizás ahí es la primera gran dificultad. A los seres humanos, y en general, pues para llamarlos en el contexto del urbano, a los ciudadanos, cada vez nos interesa menos lo público. Y ese desinterés por lo público lleva justamente a que tengamos dificultades con los gobernantes y a que tengamos una dificultad también en el desarrollo normal de la ciudad, ¿cierto? Porque vuelvo y te digo, por supuesto que la política es muy importante e incide en el desarrollo de una ciudad, de un territorio, pero no es lo único. Y a veces hasta los gobernantes son muchas las expectativas sobre la realidad de lo que pueden o no controlar. Pero vuelvo y te digo, ahí está para mí el primer problema, el desinterés por lo público. Dos retos. Uno, de que ya has tenido la oportunidad de ser servidor, de servirle al territorio. ¿Cuál crees que sea ese reto para efectivamente gestionar de manera adecuada, eficiente, ser preciso en esa acupuntura desde el gobierno y la política y la ley y ya las estructuras dadas? Y otro reto, desde tu ejercicio periodístico, ¿cómo nosotros cautivamos entonces a ese ciudadano que ha perdido el interés? Porque tiene motivos, de hecho, entre otras cosas, los escándalos, el tedio, las situaciones y las decisiones que se toman, que a veces son bastante controversiales. Esos dos retos ahí que versan mucho sobre lo público, versan sobre retos públicos. Pues mira, María Camila, yo te diría sobre la experiencia vivida en lo público, que he tenido pues la oportunidad de estar en 3 momentos distintos como servidor público. Bueno, esta última no fui pues propiamente un servidor público, hice un trabajo de asesoría y de consultoría, pero también inmerso en lo público. Yo te reitero y les reitero, para mí el problema fundamental hoy es el desinterés ciudadano en lo público, porque ese desinterés marca todo. O sea, marca el desconocimiento, marca la facilidad que tienen los actores que son antagónicos en un gobierno para decir mentiras, para engañar, para utilizar fake news, para estar tergiversando la realidad después de los ejercicios públicos de gestión. Ese para mí es uno fundamental. Y dos, en unos contextos como los nuestros, y hablo pues particularmente de Colombia, pero pues lo puedes llevar para cualquier otro lugar del continente y quizás del mundo en muchos otros sitios. Esa lucha permanente que tiene que haber hoy entre la institucionalidad y la ilegalidad. O sea, ahí hay una, y voy a hablar muy particularmente del caso de Medellín. En Medellín cada vez es más compleja la lucha entre la institucionalidad y la ilegalidad. Por supuesto, quien gobierna representa la institucionalidad y el liderazgo de esa institucionalidad, que está también en las empresas, en las empresas formales, está en las organizaciones sociales, y súmale a algunos otros actores, pero para mí ahí hay una dificultad enorme. Yo siento que Medellín en estos últimos años, y con mayor razón en estos 4 últimos,
ha venido perdiendo la batalla frente a la ilegalidad en todas sus formas, Y eso es casi que digamos, una batalla constante que hay que estar dando. Hay momentos de la historia en Medellín que la ilegalidad estaba acá, la institucionalidad estaba acá, y hay momentos en algunos gobiernos y acuerdos pues, que hicimos ciudadanos que ha estado casi al mismo nivel, pero creo que sigue hoy esa brecha y ese gap cada vez más profundo. Y veo cada vez más complejo atender eso y entender eso. Entonces, y esto que te estaba hablando, por eso siempre te dije y te he dicho en esta conversación, para mí el primero es el desinterés por lo público, porque es que ese desinterés por lo público permite que la ilegalidad entre y permee todo, ¿cierto? Permee todo. Entonces, ahí están para mí los dos más grandes retos que tienen esta ciudad, este territorio llamado Antioquia, este país, muchos otros países de este lado del mundo. Tú ves hoy países que no estaban hace algunos años inmersos en esas realidades, pero tú ves hoy Chile, la lucha tremenda que hay contra la ilegalidad, contra el narcotráfico, contra las estructuras criminales, un país que era relativamente pacífico. Tú ves hoy un país como Argentina que está totalmente cartelizado, con carteles de droga y con bandas criminales, que era pues impensado hace unos 20, 30 años, a la manera pues de como nosotros lo hemos entendido en este país y lo hemos sufrido. Tú ves ya territorios muy preocupados que antes no tenían esas expresiones, muy preocupados por eso. Hace poco hablaba con un amigo que me contaba la experiencia de Costa Rica. Costa Rica está transitando por una ola de criminalidad y de bandas y de ilegalidad muy similar a la que hemos vivido aquí en los últimos 30, 40 años, y es un país relativamente pacífico. Entonces, ahí hay una lucha que es muy compleja, que es muy difícil y que, te digo, no, si me preguntas, no tendría las respuestas. Por supuesto, eso amerita unos diálogos y unos acuerdos pues, sociales muy fuertes, un reconocimiento también de esas realidades. Pero ahí veo como los dos principales problemas. Del periodismo te diría que cada vez es más complejo también hacer periodismo, cada vez es más complejo hacer visible estas realidades, porque además el periodismo se ha vuelto una competencia de clics, se ha vuelto un periodismo de WhatsApp, periodismo de digamos, reciclar información y cada vez más preocupado, o menos preocupado mejor, por estas conversaciones. Por supuesto sigue siendo muy importante el periodismo como contrapoder. Hoy en Colombia lo estamos viendo claramente, es el periodismo el que está haciendo visibles todos estos escándalos de corrupción que supuestamente iban a acabarse el 7 de agosto del 2022. Entonces, sobre eso soy también un poquito pesimista, porque no veo muchas posibilidades de conversación de estos asuntos. Y pues la network es también un reflejo de eso. Yo digamos, he hecho con un equipo de trabajo en los últimos años el ejercicio del periodismo urbano y de hablar de los temas urbanos, pero sin duda cada vez es un tema más de nicho y es un tema de preocupación de los tomadores de decisión, de preocupación de los planificadores, de preocupación de quien está en la gestión pública, pero no son temas de mucho interés para la gente común y corriente, ¿cierto? Porque vuelvo y reitero, cada uno tiene sus propias urgencias, pues, y sus propias necesidades diarias y cotidianas. Entonces, sentarse a pensar la ciudad y sentarse a pensar cómo construyen mejor una ciudad no es tan normal, pues, en la gente común y corriente. Entonces, ahí creo que hay también retos, pero sí me parecen más profundos para quienes están en el servicio público y trabajan en los gobiernos, pues. Es interesante y me provocas dos preguntas. Una, por la ética.
¿dónde queda la ética en todas estas situaciones? Tanto la ética ciudadana, la ética pública y la ética en general dentro de nuestras ciudades. Y lo segundo, ese desinterés ciudadano y las crisis de salud mental. ¿Será que solamente nos estamos desinteresando por las ciudades o es un desinterés que se traslada a la vida en general? Y vemos fenómenos de depresión, de ansiedad y otras situaciones. Bueno, sobre lo primero yo te diría que la ética está haciendo agua. Y es un fenómeno global, pues no es solamente nuestro. ¿Por qué? Pues hay muchas circunstancias, situaciones, realidades. Aquí debería pues sentarse contigo un filósofo y hablar, o un sociólogo y hablar más sobre eso. Yo pues no pretendería extenderme en algo en el que no tengo pues un manejo así claro, pero sí te diría, la ética hoy está haciendo aguas en todo sentido, en el ser humano. Y si la hace en el ser humano, pues la hace también, pues, siguiendo el hilo de la conversación, la hace en el sector público y lo hace en la gestión de lo público. Porque finalmente los que finalmente están en el servicio público, pues somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, la ética, yo pues por lo menos en eso sí soy supremamente claro. Yo he estado en lo público y he estado con personas en las que he creído plenamente y que sé pues que han sido respetuosas de ese concepto de lo público, y los dineros públicos son sagrados, y lo público es para servirle a la gente, no para servirte a ti mismo. Entonces eso pues a mí me deja tranquilo. Por eso es que también soy muy selectivo para trabajar cuando he estado en estos últimos años de mi vida en lo público. He sido muy selectivo en dónde estoy. A mí pues me han hecho propuestas para estar con distintos gobernantes y gobiernos, y he dicho claramente no, porque no me interesa trabajar con personajes de reputación dudosa, personajes cuestionables, porque no me interesa ser parte pues de esos entramados que existen pues realmente en lo político. Pero la ética es uno de los grandes asuntos y problemas que tenemos hoy como sociedad global y como seres humanos. Sobre el segundo tema, pues vuelvo y te digo, las ciudades somos nosotros. Los problemas que vivimos en la cotidianidad son los urgentes, son los apremiantes. Por eso es que lo público pasa a un segundo plano. ¿Cómo lograr que la gente entienda lo público como un asunto primordial? Es difícil, porque finalmente todos tenemos que trabajar por nuestra supervivencia. Y la verdad es que hoy sí estamos más solos que nunca, hoy estamos más rotos que nunca como seres humanos, hoy tenemos cada vez más dificultades de relacionarnos con nosotros, no estamos teniendo la capacidad de dialogar, de comunicarnos de manera adecuada con los demás, con el otro, y todo eso está dificultando las relaciones interpersonales y humanas, que son las que habitan en esta ciudad y en cualquier ciudad, ¿no? Por eso te insistía ahorita, María Camila, las ciudades no son los edificios, las ciudades no son las vías, no son las autopistas, las ciudades somos nosotros. Y en la medida en que estemos, como estemos nosotros, estarán esas ciudades. Y si una ciudad está llena de violencia, si una ciudad está llena de angustias, si una ciudad está llena de necesidades, pues finalmente eso se va a ver ahí justamente escenificado como un problema grave de salud mental de esa ciudad, ¿cierto? Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Te confieso pues que hoy estoy más del lado de ese tema que del lado del periodismo. Lentamente he estado dejando el periodismo porque me interesa más el tema de la salud mental, y que creo que es donde hay que trabajar más, porque necesitamos seres sanos, necesitamos personas sanas, necesitamos personas que estén bien, porque si tú estás bien, podemos ayudar a construir una ciudad sana. Mientras tanto es muy difícil, es muy complejo, y entonces hay que hacer la tarea primero con nosotros, ¿cierto?
Por ahí hay una frase muy linda que ejemplifica muy bien esto. Dice más o menos como, si en tu corazón y en tu vida hay paz, por lo menos hay un lugar pacífico en el mundo, o habrá un lugar pacífico en el mundo. Entonces, y eso me parece clave. Mientras no estemos en paz nosotros con nosotros mismos, mientras no estemos sanos emocionalmente, mientras no vivamos tranquilos, es difícil que tengamos sociedades que vivan tranquilas, porque finalmente somos esa expresión de lo humano, de lo que somos. Así que ahí hay mucho por trabajar. Y como te digo, hay que hacer esas miradas integrales. No veo mucho interés en ese tema. Se puso en un momento como de tendencia, pero hoy me da la sensación de que, por lo menos lo que he estado mirando ahí en los planes de desarrollo que están construyendo en este momento, ese tema no está ahí muy metido. Así que bueno, hay mucho por hacer. ¿Cómo hace esa curva, Valdir? Porque además también son todos unos aprendizajes y unas experiencias que van dando luz en el camino. El periodismo, las ciudades y ahora la salud mental. Eventos o proyectos que tú hayas tenido la posibilidad de participar o momentos reveladores en tu vida que hayan ido marcando esa ruta. Pues no, la del periodismo hace mucho rato, pues por muchas razones, porque desde pequeño me encantaba el periodismo, porque escuchaba a los grandes periodistas de ese momento de la radio que me fascinaban. En ese momento era Yamid Amad, por ejemplo, en la radio, y había pues otros personajes que uno admiraba. Entonces ese ha sido, pues digamos, una vocación que ha estado ahí presente. El tema de la salud mental es un tema que siempre también me ha llamado la atención. Recuerdo mucho en la universidad que teníamos todas esas clases selectivas que tienen que ver con psicología, con psicoanálisis, etcétera, etcétera, que me fascinaban, las disfrutaba mucho, me gustaban. Incluso tengo que decir francamente que gracias a una clase de esas de universidad tuve una experiencia de vida muy bonita que me permitió como rebobinar mi propia cinta y sanar cosas y arreglar cosas de mi vida. Y desde ese momento tengo, digamos, como una inquietud muy fuerte por eso que yo llamo los seres rotos, y cómo todos nosotros estamos de alguna manera rotos, unos con roturas más complejas, más profundas, otros más leves, pero pues finalmente todos tenemos roturas que sanar. Recuerdo mucho que cuando fui gerente de Telemedellín tuvimos una experiencia muy bella que llamamos Diálogos Telemedellín, donde trabajábamos estos temas. Recuerdo que hicimos un ejercicio de diálogos muy bello con el tema del perdón, por ejemplo. Trajimos expertos para hablar del perdón, trajimos un político que había participado en todo el proceso de acuerdos de paz y de fin del apartheid en Sudáfrica. Así que bueno, desde ese momento el tema estaba ahí. Como te dije ahorita, tuve la oportunidad de estar muy metido de lleno en el programa de salud para el alma en la gobernación de Antioquia, y en cómo lograr esa integración de todas las áreas, que repito, es un trabajo complejo, no es fácil, no lo hicimos del todo bien, hay que decirlo con realidad, en términos de integrar, porque pues finalmente el programa fue exitoso, funcionó, recibió un premio de alta gerencia justamente por experiencia significativa en la gestión de lo público, pero el ser capaz de integrar todas las áreas de gobierno en función de un propósito de salud mental, de ciudad, de territorio saludable, pues creo que ahí hay mucho todavía por hacer, y es hoy como mi interés. Cómo desde lo individual, desde las personas, desde los seres humanos y hasta los territorios, uno puede hacer ese ejercicio de desarrollo de estrategias, de reflexiones, de pautas y de experiencias que permitan construir una sociedad más sana. Entonces en eso hoy está como mi mayor interés. Y hoy un poco la network, que ha pasado como a un segundo plano en mi vida profesional, pero está ahí. Hoy la network, pues también un poco la hemos venido volcando a cómo trabajar más esos asuntos.
pero hay mucho por hacer, creo, ahí. Y vuelvo y te digo, hay que empezar por lo personal, por lo individual, hay que empezar por la vida de cada uno de nosotros y por supuesto en un trabajo de adentro hacia afuera, o sea, desde ese ser humano en su internalidad hasta afuera de la sociedad, cómo hacemos una ciudad o una sociedad más sana. Ese es hoy, digamos, mi interés, pero por supuesto ha habido momentos, volviendo a tu pregunta, en los que esos temas han estado ahí, se enciende el interruptor y uno encuentra ahí digamos, la conexión y también toda esta experiencia le sirve para coger de esas cosas e ir construyendo hacia adelante. Tú has mencionado reiteradamente ese interés en los seres rotos. Y de Medellín se dice que es una ciudad resiliente. Ha pasado por encima de sus heridas. Y creo que los seres rotos pues siguen vivos y siguen siendo resilientes en ese reto. Creo que tú tienes la experiencia acompañando también a esa Medellín más de cerca a recomponerse o por lo menos a sanar algunas partes, lo que se puede ir sanando. ¿Cuál ha sido ese proceso de transformación que tú logres evidenciar en...? No, sin duda Medellín tuvo una serie de elementos y circunstancias muy importantes para hablar de eso que alguna vez dijo Francis Fukuyama, que es un gran pensador intelectual. Medellín fue la mitad o era la mitad de un milagro, ¿cierto? Y entonces cuando decía que éramos la mitad de un milagro es porque efectivamente faltaba la otra para que el milagro se redondeara y creo que nos quedamos ahí en la mitad. En la mitad. A la mitad. Pero sin duda Medellín, primero, yo creo que la cultura antioqueña tiene en su ethos, tiene en su, digamos, en su ADN unos asuntos de seguir hacia adelante, de avanzar, que ayudan mucho, ¿cierto? Hay unos elementos del ethos antioqueño que son muy problemáticos, pero hay otros que son muy útiles. Creo que ese de seguir avanzando y mirar hacia adelante y incluso pues con Dios por delante, porque somos muy católicos y muy espirituales. En esa lógica, pues eso sin duda ha ayudado muchísimo. Y por supuesto, hubo unos acuerdos sociales fundamentales donde la academia, el sector público, el sector privado se pusieron de acuerdo para desarrollar unas tareas y desarrollar unas estrategias, ¿cierto? Y eso ayudó muchísimo. Entonces es la confluencia de un montón de asuntos alrededor de eso. Ahora en estos últimos meses, porque hemos estado construyendo un proyecto nuevo, estábamos mirando justamente el impacto de la cultura y del arte en esa, digamos, como contención de la violencia. Cómo es de importante y fue de importante para Medellín eso. A Medellín de alguna manera en la época del narcotráfico la salvó ¿cómo le diría? Un muro de contención desde el arte y la cultura, representado por colectivos de arte y cultura en los barrios, que evitaron que muchos más jóvenes se metieran en el sicariato, en la violencia, en el narcotráfico, y escogieran más bien como formas de vida el arte y la cultura, ¿cierto? Entonces uno puede hablar en Medellín de la Casa Amarilla, que es nuestra gente, puede hablar de muchos colectivos culturales en la Comuna Nororiental, y hoy creo que a esa gente no se le ha dado el reconocimiento que merecen como parte de esa transformación de la ciudad. Totalmente. Pero ahí hay, digamos, en el arte y en la cultura, unas posibilidades inmensas también yo creo que eso es un poco como en medio de esa violencia, de esa locura, de ese caos, también la belleza y el arte nos muestran otros caminos posibles, ¿cierto? Entonces, ahí creo que hay muchas cosas que uno puede recuperar y retomar y trabajar. Pero en el caso de Medellín creo que unos elementos muy claros de nuestro ethos y de nuestra cultura paisa y antioqueña, más esos acuerdos sociales que se hicieron, más esa fortaleza que había de organizaciones civiles, ciudadanas, sociales, que todo eso se perdió en Medellín, eso ya no existe casi. O sea, Medellín tuvo una época en la que tenía unas organizaciones no gubernamentales muy fuertes,
personajes muy fuertes y muy inteligentes, trabajando justamente en esa construcción social, y eso ya no hay. Las ONGs terminaron siendo contratistas del municipio, del departamento, y no preocupadas en los territorios como sucedió en antaño. Entonces, todas estas cosas que en su momento permitieron a Medellín ser la mitad de ese milagro del que hablaba ahora, pues hoy no están. Y eso es un poco lo que creo que hay que recuperar. Y que tampoco lo estoy viendo en este momento. Pero creo que en función de esto que hablábamos de la ciudad saludable, de la ciudad sana, hay que recuperar muchos de esos elementos. Y por eso hago hincapié en ese asunto, el asunto de el arte y la cultura para sanar. Son súper claves. El arte y la cultura como métodos contra la violencia, pero también la reivindicación de los derechos de la mujer, de la equidad de género, desde las infraestructuras y espacios públicos verdes para el disfrute. Pues, o sea, hay un montón de asuntos que tú puedes conectar claramente y que creo que es lo que hay que hacer el ejercicio hoy de conectar, y que no veo a las ciudades preocupadas en hacer esa conexión, ¿cierto? Puede que esté equivocado, pero hoy no he estado tan metido pues en todas estas discusiones de los planes de desarrollo. Seguramente cuando ya se aprueben y estén listos, pues uno mirará y se dará cuenta de cuáles son los énfasis. Pero hoy no hay mucho de eso, y creo que hay que hacer ahí un esfuerzo grande. Y además el arte como herramienta sanadora del alma misma. Pues creo que un poco Salud para el Alma iba también en ese sentido, de sensibilizarnos, de llevarnos a disfrutar, a contemplar, a darnos ese espacio para identificar la belleza en medio de esa desesperanza que a veces nos nubla y nos perjudica. Valdir Ochoa, ¿qué le recomendaría a una persona de las escasas que quedan interesadas en lo público, en las ciudades? Y también hoy hay muchas personas haciéndose preguntas sobre la salud mental. ¿Cuál sería esa invitación? ¿Cuáles serían esas recomendaciones o cuáles serían esas puertas que tú dirías ahí? No, yo creo que decirle a la gente que se preocupe por lo público, porque finalmente en lo público se toman decisiones que los afectan. Entonces no se pueden desconectar totalmente de lo público. Y tengo que decirlo pues con claridad, Medellín en estos últimos 4 años es el mejor ejemplo de por qué no nos podemos desconectar de lo público. Y tenemos que agradecerle a un puñado de personas que hicieron un ejercicio de control ciudadano y de control político, que permitieron pues hacer evidente toda esta aberración que tuvimos de gobierno en los últimos 4 años, de unos tipos que se dedicaron a saquear la ciudad, a llenarse de dinero, a descuidar todos los temas de la ciudad, sociales y de toda índole, y nos hicieron retroceder, ¿cierto? Entonces yo creo que Medellín hoy en el caso particular es la mejor muestra de que de lo público no podemos desconectarnos. Creo que lo mismo está pasando hoy en el país. Así que no, yo creo que la invitación y siempre la recomendación y el énfasis es: preocúpese por lo público, amigo ciudadano, porque es que lo público define mucho de la ciudad donde usted vive. No es todo, vuelvo y lo repito, porque vuelvo al símil de ahora. Creo que un alcalde, un gobernador, un presidente no son finalmente el cerebro del gobierno, ¿cierto? El cerebro del territorio. Pero sí son muy importantes en esa construcción de ciudad o de territorios pues para ampliar. Así que es eso, la preocupación por lo público. Y en el caso particular ya del tema de ciudad sana, de ciudad saludable, creo que ahí también la recomendación es miren su interior, mire qué persona ha sido y qué problemas y traumas tiene. No deje de enfrentarlos, descúbralos, interróguese. Si puede asistir a terapias porque tiene los medios, hágalo. Si no, busque justamente en esa ciudad donde vivo, en ese municipio, qué programas hay para la atención de salud mental o de salud emocional, y haga uso de ellos.
yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo ser un buen amigo, yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser un buen ciudadano si no estoy bien yo primero. Y eso es fundamental y creo que ahí es donde está fallando todo. Todo está fallando ahí. Así que hágase esa pregunta. ¿Qué cosa no he perdonado? ¿Qué trauma tengo o qué herida tengo de mi infancia, de mi pasado que me sigue haciendo daño? ¿Por qué me comporto de determinada manera? ¿Por qué siempre me aparecen las mismas personas en la vida? O por lo menos las personas, esos arquetipos de las mismas personas que me hacen daño. Pues todas esas cosas pregúnteselas si les está pasando. Y si está muy bien, también pregúntese por qué está bien, ¿cierto? Y si está bien, maravilloso. Vuelvo y digo, si por lo menos hay paz en tu corazón, hay por lo menos un lugar pacífico en el mundo. Eso es lo que hay que construir. Ciudades, personas tranquilas, sanas, personas que se sientan bien con ellas mismas, porque eso es lo que va a hacer que una sociedad y una ciudad y un territorio realmente también sea saludable y sano. No van a ser solo las políticas de gobierno y menos políticas que cada 4 años se cambian porque la mayoría pasa así, ¿cierto? Al gobernante que llegó no le gusta, no tenía que ver nada con el anterior, entonces cambia todo. O no le interesan ciertos programas o lo que sea. Así que hay que empezar por nosotros mismos y en ese empezar por nosotros mismos también hay que, digamos, tener una mayor conciencia de que debo ser y de que alguien me decía hace poco esos imperativos de debo, tengo que, no, de que quiero ser un buen ciudadano y de que quiero ser un ciudadano que se preocupa por lo que pasa en su ciudad y eso es interesarse por lo público. Hacernos conscientes, ¿no? De por qué estamos, cómo estamos nosotros mismos y cómo está ese entorno con el que convivimos. Porque igual, así a nosotros no nos interesa la política, nosotros a los políticos sí les interesamos y la política sí claramente se interesa en nosotros y en nuestra vida, inclusive en regular todos esos aspectos. Pero ahí, María Camila, hay que decir que la política es la vida. Pues es que hemos confundido la profesión de la política con la vida política. Son dos Total. cosas distintas. O sea, el profesional de la política, por supuesto que le interesa a la gente porque ese es el vehículo para poder tener un poder y poder tener acceso a unos privilegios y a unos escenarios que le dan más poder, ¿cierto? Pero confundimos eso. Una cosa es la carrera política, una cosa es la profesión política, una cosa es la política de los políticos, pero la vida en su conjunto es política. La vida. O sea, el que tú y yo estemos hoy sentados acá es Total. parte de la política, ¿cierto? Entonces es ahí donde creo que también desconocemos la realidad de un término y desconocemos la realidad de lo que significa la política para la vida. Algo similar a los estigmas, por ejemplo, de creer que ir a terapia es estar loco o que solamente tengo que esperar una crisis absoluta para hacerme consciente de cómo estoy gestionando mi día a día, de cómo estoy gestionando mis emociones y el autocuidado también, ¿no? Sí, digamos que cabe la analogía en términos de, por supuesto, y eso también es muy propio de nuestras culturas latinoamericanas, de siempre pensar pues que cuando se habla de salud mental, se está hablando pues de que es que en la familia tengo locos, o es que tú estás loco, o estás enfermo, o lo que sea, ¿no? No, son cosas, por supuesto son temas, aquí los hemos ido mezclando y más o menos nos ha salido bien la mezcla, pero por supuesto son temas muy disímiles, la política y la salud mental. Alguien diría pues que puede que tengan mucho en común y pues si empezamos a hilar sí, pero por supuesto hay que desmitificar las dos cosas. La política hay que desmitificarla de lo que es la profesión de la política. Y la salud mental hay que desmitificarla siempre vista como un asunto que tiene que ver solo con enfermedad. No, tiene que ver es con bienestar, ¿cierto? Hay que cambiar las palabras. Para salud mental hay que hablar de bienestar. Para la política también hay que hablar de bienestar. Mira cómo Tejemos. parece que sí son distintos, pero confluyen en lo mismo. ¿Qué queremos todos? Vivir bien. Vivir
vivir Saludables, saludables, sanos. de estar equilibrados. A mí me da mucho pesar y tengo que decirlo francamente, porque además es una decepción lo que estamos viendo hoy en el terreno nacional, pero sin duda desde esa aspiracional me parecía muy bonito el concepto. En estos días hablaba con alguien de eso, con unos amigos. Cómo salen desde la política unos conceptos que tienen una enorme potencia, pero cuando no hay coherencia en esos conceptos se vuelven asuntos vacuos, se vuelven vacíos. Entonces me quiero referir porque lo quiero conectar con lo que veníamos conversando, es con el concepto de vivir sabroso. Vivir sabroso es una cosa hermosa, es hermosa porque es todo esto que estamos hablando. Vivir bien, tener bienestar, tener un trabajo digno, ¿cierto? No tener problemas, que no tenga violencia en mi casa. O sea, vivir sabroso es todo eso como aspiración. Pero es lamentable ver que eso que era una aspiración y un llamado a la inspiración también, hoy es vacuo, hoy es vacío. Entonces, Total. un poco pasa con eso y pasa con viva la libertad, carajo. Hermoso. Total. O sea, nada más hermoso que la libertad. O sea, estamos hablando de dos conceptos que son los más importantes para el ser humano: la libertad y el bienestar. Y viva la libertad, carajo, también se está volviendo un asunto vacuo, ¿cierto? Poco menos, pues, porque allá hay otras circunstancias y hay otras situaciones, pues, en Argentina, que es de donde viene este último, digamos, Concepto. concepto inspirador, pues, de viva la libertad, carajo. Pero finalmente, esa es nuestra preocupación real en la vida de María Camila y seguidores, es vivir bien, vivir sabroso y estar libres de ataduras, estar libres de problemas, De resentimientos. estar libres de resentimientos, pero en ciudades como las nuestras estar libres de que un personaje llegue y me cobre aquí en el granero 2.000 pesos para la seguridad y es la vacuna, ¿cierto? O sea, bienestar, libertad son nuestras aspiraciones, estar bien. Entonces ahí hay, digamos, hay cosas que sí hay que desmitificar en lo que hablábamos ahora, pero también hay que darles el valor a otras y no dejar que se nos vuelvan cosas vacías, que se nos vuelvan asuntos vacuos y solamente eslogans y lemas y frases muy bonitas para cautivar gente y para cautivar incautos, sino que realmente sean obras o sean estrategias o sean proyectos o sean acciones que sí nos lleven hacia allá. Pues esa es, digamos, como la reflexión. Ahí es donde nosotros también tenemos que quitarle esa vacuidad al concepto de ciudadanía, dimensionar que somos ciudadanos, no somos súbditos, no somos esclavos, no somos siervos de nadie. Somos Sí. ciudadanos de una democracia. Y en esta democracia, y aquí en este espacio democrático llamado Ágora, invitamos a Valdir Ochoa a ser presidente de la República de Colombia por 5 minutos. Un ciudadano, cualquier ciudadano colombiano puede serlo. ¿Qué le dirías al país en ese momento? No me imagino pues en ese escenario, pero yo diría lo mismo que estoy diciendo acá. O sea, ¿qué hacemos todos los días para estar más sanos como seres humanos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque hoy estamos viendo es justamente todo lo contrario. O sea, estamos viendo polarización, que la polarización es absolutamente tóxica, es enferma, la polarización enferma. Hoy estamos en un país en el que desafortunadamente tenemos un líder político lleno de odio y que le interesa es polarizar y generar división y confrontación permanentemente, y eso nos afecta a todos. Esta mañana leía a alguien que decía que quizás lo peor de lo que estamos viviendo hoy es esta sensación de incertidumbre. Y entonces cuando uno está en una sensación de incertidumbre se descoloca todo, tu vida, tu hogar, tu trabajo, ¿cierto? Porque ve mucha gente pensando en el caso de Colombia, ¿qué va a pasar con Colombia? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y mucha gente amaneció preguntando, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con mi salud? ¿Cierto? Y hay gente que está pensando en qué va a pasar con su salud, y hay gente que está en esa empresa de salud que se va a acabar,
que está preguntando, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cierto? Entonces son un montón de incertidumbres que al final redundan en ese problema de yo estar bien, de yo sentirme bien. Entonces yo lo único que le diría en esos 5 minutos a alguien y a todos o a los colombianos o lo que sea es, hombre, pensemos en cómo vivimos cada vez una vida más sana. Y más sana es sin resentimientos, y más sana es sin violencias, y más sana es sin traumas, y más sana es sin heridas, y más sana también es con una mejor salud, con un mejor con un mejor equilibrio físico, ¿cierto? Equilibrio físico, todos esos asuntos, porque es que ahí es donde empieza todo, ¿cierto? Yo tengo mi lectura y seguramente pues a muchos de tus seguidores no ni la comparten, ni les interesa, ni les gusta, porque están en otra orilla, pero quizás parte de lo que estamos viviendo hoy es elegir líderes que justamente tienen desequilibrios personales y emocionales. Totalmente. O sea, si yo tengo una persona que siempre se para en la victimización, pues hay una persona con un problema. Y entonces escogimos una persona que tiene ese problema y es la persona que rige los destinos de toda una nación. Entonces hay que elegir bien. Venimos en Medellín de un personaje casi parecido, ¿cierto? También con traumas, con problemas. Si uno hiciera el perfil psicológico de esos personajes, se va a dar cuenta que ahí hay unos asuntos problemáticos, ¿cierto? Y esas son las personas que nos lideran. Entonces miren, ¿por qué es tan importante estar sano? ¿Por qué es tan importante tener claro cuáles son mis traumas y cómo yo vivo una vida sana y tengo una vida sana? ¿Por qué es importante? Porque lo primero es, voy a poder liderar mi vida. Y mientras yo no pueda liderar mi vida, yo no puedo liderar la de los demás. Eso también hay que aprenderlo. Entonces, por eso te digo, yo no diría nada distinto, porque entre otras también tendría que hacerme la pregunta, ¿yo estoy sano? ¿Estoy bien? Para poder en esos 5 minutos ser presidente de Colombia. No, me tengo que hacer mi pregunta primero, ¿cierto? Porque no todo el mundo puede liderar. El liderazgo también necesita de eso. Entonces, yo solo diría eso. Revise en su mente y en su corazón qué le hace falta a usted para estar sano. Y entonces sobre lo que le haga falta, trabaje. Buscando ayuda, porque no todo lo puede solucionar usted, ni todo lo podemos solucionar cada uno de nosotros. Y sobre esa realidad, busque apoyo, solucione su vida y tenga una vida sana para que usted esté tranquilo. Si usted está tranquilo, usted va a tener una mejor relación con el resto. Si usted está bien como ser humano, usted va a ser un buen esposo, usted va a ser un buen hermano, usted va a ser un buen ciudadano, usted va a ser un buen político, usted va a ser una buena persona, que es finalmente lo único que nos interesa, ser buenas personas. Y vuelvo y le digo, vivir bien, vivir sabroso. Muchísimas gracias, Valdir, por esas reflexiones. Nos has invitado a cuestionarnos, a pensar en nuestra salud de manera integral y a pensar las ciudades como una forma de habitar sanamente, como espacios para el entorno, el intercambio. Y hay algo que no quiero dejar antes de finalizar, y es, yo realmente creo que la corrupción empieza en el alma. Una buena persona no tendría no podría con la conciencia de cargar a veces con actos tan degradantes, tan aberrantes, que destruyen la vida de muchísimas personas y a veces la vida de los más vulnerables. Yo sí creo que es fundamental esa invitación que nos haces a pensarnos y pensarnos también en lo público. Gracias, Valdir, por acompañarnos. No, a ti muchas gracias por estos minuticos. Bueno, espero que sea útil esta conversación. Por supuesto, diríamos pues en lenguaje coloquial que chapuceamos de muchas cosas. Pero sin duda, yo creo que el mensaje es ese final que tú haces y yo lo repito y es exactamente lo mismo. Revisemos quiénes somos y cómo estamos. Y eso justamente responde a cómo nos comportamos. Totalmente de acuerdo contigo. La corrupción es interna. Así que eso pues como un aspecto de la vida, pero en general revisemos nuestra propia vida y revisemos cómo podemos ser mejores seres humanos. Busquemos ayuda si la necesitamos y emprendamos ese camino de sanar como seres humanos, de estar bien como seres humanos
y creo que así vamos a poder construir mejores personas, mejores familias, mejores sociedades y un mejor mundo. Muchísimas gracias. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.